Hola, soy Milagro León Vega, profesora en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que muestran interés en esta propuesta de esta sesión por estar aquí y espero y deseo que sea de su aprovechamiento y utilidad. Tengo la suerte de compartir este trabajo con Ángel Ignacio Aguilar Cuesta, que es graduado en Historia por la Universidad de Málaga en el curso 2013-2014. En dicho curso defendió su trabajo fin de grado bajo mi tutorización con el título El Valle de Andalají a través de las respuestas generales del catastro de Ensenada. Este trabajo fin de grado fue calificado con matrícula de honor y su calidad lo hizo merecedor de su lectura por parte de una de las mayores especialistas en el corpus documental que compone el catastro del Marqués de la Ensenada. Me refiero a doña Concepción Camarero Bullón, catedrática de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es la directora de tesis de Ángel Ignacio Aguilar Cuesta y la defensa de esta tesis doctoral está prevista para el presente curso 2020-2021. El tema elegido por Ángel Ignacio Aguilar Cuesta para su trabajo fin de grado se convirtió, por tanto, en el tema de su tesis doctoral, lógicamente, con un aspecto geográfico mucho mayor, contando en la actualidad con numerosas publicaciones y contribuciones en congresos internacionales como adelanto de los resultados de dicha tesis doctoral. Su experiencia, unida a su calidad académica, convierten a Ángel Ignacio Aguilar Cuesta en protagonista de esta propuesta, siendo él quien nos va a ilustrar sobre el gran potencial investigador que ofrece una de las fuentes documentales más importantes para reconstruir la historia de Castilla en el siglo XVIII. Les dejo con él. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ángel Ignacio Aguilar Cuesta y quisiera comenzar dando las gracias a la profesora Milagros León Vegas por permitirme acompañarla en esta sesión, por esa afectuosa presentación y porque el cariño y el consejo es lo que ha permitido que hoy esté acompañándoles a ustedes. También quisiera dar las gracias a los organizadores del Congreso porque en un tiempo récord han hecho un trabajo extraordinario para que estemos todos aquí. Bien, la ponencia que les presentamos ahora lleva por título ¿Qué y dónde en el catastro de Ensenada en Andalucía? Usos y perspectivas para la elaboración de un trabajo final de grado. Por tanto, lo que pretendemos es que conozcan una de las fuentes más utilizadas para el conocimiento de la corona de Castilla a mediados del siglo XVIII, por su calidad, cantidad y sobre todo su fácil acceso, lo que la convierten en una de las fuentes ideales para realizar ese trabajo final de grado al que se van a presentar próximamente, aunque el célebre malagueño Cánovas del Castillo dijese sobre ella que no se trataba más que de inútiles conjeturas. Bien, si realizamos esa mirada historiográfica al catastro, permítanme recomendarles a quienes por primera vez se acercan a esta fuente geohistórica la obra El Cadastro de Ensenada 1749-1756, Magna Averiguación Fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos, que coordinaron Ignacio Durambó y la catedrática en Geografía Concepción Camarero Bullón de la Universidad Autónoma de Madrid, maestra de este que les habla y la persona que más y mejor conoce las fuentes geohistóricas de la Edad Moderna en nuestro país y sobre todo el catastro de Ensenada. Junto a este libro, también quisiera recomendarles la revista CT Catastro, en la cual desde 1989 se vienen publicando las distintas investigaciones que se realizan sobre esta materia y que están accesibles en la web. Ahora bien, entrando en materia comenzaremos por definir qué fue el catastro de Ensenada. La magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos fue la averiguación llevada a cabo en la Corona de Castilla, con la excepción de Navarra, Canarias y la zona vasca, con el fin de conocer, registrar y evaluar los bienes, rentas y cargas de sus moradores, incluyéndose además la información demográfica, es decir, las familias y personas dependientes al cargo del sujeto fiscal. Todo ello se realizó desde el 10 de octubre de 1749, aunque con sigilo ya se había trabajado en la zona de Guadalajara,
hasta las revisiones que se llevaron a cabo entre la década de 1760 y las de 1770. Estamos hablando, por tanto, en cifras generales, de la catastración y averiguación de un territorio que tenía unos 370.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 15.000 núcleos de población y más de 80.000 volúmenes. Cabe preguntarse ahora para qué se hizo el catastro de Ensenada. Y de manera muy sucinta, básicamente podemos concluir que la finalidad del catastro de Ensenada era servir como herramienta para sustituir las rentas provinciales, que era un compendio difícil, una maraña de impuestos entre los que se encontraban las alcabalas, cientos, millones, servicios ordinarios, extraordinarios y un largo etcétera, por una única contribución, es decir, sustituiríamos un compendio o un conjunto de impuestos por una sola contribución. Sobre este debate, sobre el debate de la única contribución, os recomiendo leer la obra de Matilla Tascón o bien la obra de la profesora Camarero Bullón, que fue publicada en la colección Alcabala del Viento. ¿Por qué se hizo el catastro de Ensenada? Para responder a esta cuestión debemos poner sobre la mesa distintos elementos. El primero de ellos fue una crisis de la Real Hacienda que necesitaba de ese caudal, de ese dinero, porque las arcas estaban vacías a causa de las guerras que habían precedido las épocas anteriores. Por ejemplo, la Guerra de los 30 años, la Guerra de Sucesión Española o la declaración de bancarrota en 1739 por José Campillo. Además, tengamos en cuenta que ese sistema fiscal, esos impuestos, eran numerosos y complejos, y parte de ellos habían sido arrendados o vendidos por la corona para sufragar distintos gastos. Por lo tanto, había perdido esa capacidad de administración directa. Ya no administraba los impuestos la corona directamente y lo hacía a través de aquellas personas a los que había vendido o arrendado tales impuestos. Otro de los elementos fundamentales también fue que en la época había un aumento de manos muertas, es decir, de tierras que no estaban siendo trabajadas en el espacio agrario, y ello provocaba también dificultades económicas a unos pecheros ya de por sí sobrepasados, que llegaban justos al pago de esos impuestos y a tener dinero, en definitiva. Todo ello provocaba un sistema falto de equidad y sobre todo injusto, dado que una parte de la población, esa parte privilegiada, nobleza y clero, no pagaba en función a la riqueza que tenía, pagaba muy poco para toda la riqueza que poseía. Por tanto, era uno de los equilibrios que se quería conseguir y hacer que llegase ese dinero a las arcas del rey. Todo esto hay que encuadrarlo o hay que tenerlo en cuenta dentro de ese proyecto reformista que llevó a cabo el Marqués de la Ensenada y que ha sido tratado y estudiado por el catedrático de la Universidad de La Rioja, Gómez Urdáñez, en dos obras que os recomiendo que lean. Veamos ahora quiénes fueron los responsables del catastro. En la cúspide se encontraba el monarca Fernando VI, quien despachaba los asuntos de la única contribución directamente con el Marqués de la Ensenada. Para el control y organización de las 22 provincias se había creado la Real Junta de Única Contribución, presidida por el obispo de Jaén, Fray Benito Marín, persona seleccionada para este puesto con el fin de evitar los problemas que pudiera poner a aquellos eclesiásticos que no quisiesen declarar sus bienes. Por debajo, a nivel provincial, se iban a encontrar los intendentes, a quienes se les añadiría los comisionados a partir de la primavera de 1751 únicamente en aquellas provincias como Jaén que mostraban ciertos atrasos. Otro organismo, también a nivel provincial, fueron las contadurías, encargadas de la revisión y el cotejo de toda la información que se iba generando. Por último, y en la escala más baja, estaban las audiencias, comandadas a veces por intendente o comisionado y en la mayor parte de las ocasiones por un juez subdelegado. Estos jueces subdelegados llevaban en ese equipo catastrador a distintos escribanos, a oficiales, a escribientes o agrimensores. En un primer momento se pensó en geómetras, pero al darse cuenta de que no había
suficientes geómetras, se pidió o se solicitó que buscasen a agrimensores de la zona que conocieran el terreno. Una vez pasado a vuela pluma sobre los aspectos fundamentales que deben saber sobre la magna averiguación, nos vamos a detener en conocer la documentación que generó el catastro de Ensenada a medida que explicamos el proceso de una averiguación cualquiera. Para empezar, la documentación del catastro podemos dividirla en dos niveles. Por un lado, a nivel local, es decir, aquella información que se extrae directamente en cada unidad catastral, ciudad, villa, lugar, etc. Y recordemos que no todos los núcleos de población se catastraron, únicamente fueron aquellos que tenían alcabalatorio o dezmería propios. Y otra documentación que es a nivel provincial y que veremos más adelante. Las averiguaciones a nivel local comenzaban con una promulgación de un bando o edicto que era puesto en lugar público para que todos lo conociesen. Seguidamente, el equipo catastrador llegaba a la villa y se elegía a los representantes o miembros de apoyo a la audiencia, que comúnmente pues serían alcaldes ordinarios, regidores y peritos o personas inteligentes que ayudaban en la averiguación. Bien, dentro de ese bando que se promulgaba en un sitio público, en la plaza pública, se solicitaban los memoriales o relaciones, que son un conjunto documental formado por la declaración firmada por sí o por testigo de todos y cada uno de los bienes que tenían los sujetos fiscales. Además de estos bienes, también se van a incluir datos personales, miembros de familia que convivían con él y los derechos, cargas y rentas que poseían siguiendo las instrucciones dadas en dicho bando. Su estado de conservación es desigual y debemos tener cuidado al analizar los memoriales o relaciones porque estos documentos eran entregados a la audiencia y posteriormente eran revisados. Por tanto, es posible que cuando comparamos por un lado los memoriales y por otro los asientos en el libro de los raíz, a veces haya alguna diferencia. Bien, conforme se iban recogiendo estos memoriales por parte de las audiencias, se realizaba lo que conocemos como interrogatorio de la letra A y comúnmente como respuestas generales. Es el documento que recoge las contestaciones dadas por el concejo del lugar y los peritos nombrados al efecto al denominado interrogatorio de 40 preguntas, conocido como la letra A. De este documento se hicieron coetáneamente dos copias. El original quedó en la contaduría de la provincia y generalmente hoy se custodia en los archivos históricos provinciales. Una copia fue para el rey, que se envió a la Real Junta al Palacio del Buen Retiro y que hoy se custodia en el Archivo General de Simancas y puede consultarse a través de PARES, del Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura. Y finalmente, la otra copia, para el concejo de la localidad, se enviaron a los pueblos a partir de 1761 y su conservación es muy desigual, encontrándose normalmente en los archivos históricos municipales de aquellos lugares que se ha conservado. No obstante, en el Reino de Granada vamos a tener cierta dispersión de la documentación porque encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Almería información y documentos del catastro, lo mismo sucede en el Archivo Histórico Provincial de Granada y para el caso de Málaga concretamente lo vamos a encontrar en el Archivo Municipal, no en el Histórico Provincial. Por tanto, cuando nos dirijamos a investigar, cuando vayamos a investigar este tipo de documentos, debemos saber también esa trayectoria, la trayectoria que han seguido los documentos para poder localizarlos con precisión. Una vez se realizaba este interrogatorio de la letra A, estas respuestas generales, que es el documento más trabajado, sobre todo del catastro de Ensenada, se pasaba en algunos lugares a la elaboración del denominado cuaderno de cotejo. Por ejemplo, en la provincia de Jaén esto no se hizo y directamente se hicieron las correcciones o anotaciones en los propios memoriales que entregaron los vecinos. Vamos a tener lugares en los que sí y otros en los que no. Recordemos esa heterogeneidad del catastro. Bien, por otro lado, una vez se medía y comprobaban todos estos datos, se pasaba a la elaboración de los libros solicitados en la instrucción, que eran
el libro de los raízos maestros, donde se asientan todos los bienes de cada declarante, vecino, habitante y forastero, separando legos de eclesiásticos. Generalmente estos libros se inician con la nota de valor de las clases de tierra, que suele tener forma de cuadro y que recoge de manera ordenada y sistemática todos los tipos de tierras existentes en la localidad, estructuradas en especies, calidades, rotación de cultivo, producto en reales y maravedíes anual medio y clase fiscal. Tanto los libros de lo real como el que veremos a continuación de cabezas de casa se abre con un índice de personas que suele estar ordenado por el nombre y no por el apellido generalmente. No obstante, puede darse el caso de que alguno que nos encontremos esté de forma contraria. Bien, el libro de cabezas de casa, de familia o vecinos, o bien mayor del personal, que son las denominaciones que puede tener, recoge la información demográfica de cada localidad. Cada asiento corresponde a un cabeza de casa o de familia y las personas que conviven con él, indicando su relación o parentesco, esposas, hijos, hermanos, padres, criados, etcétera, etcétera. Al igual que en el libro de lo real, se separan legos de eclesiásticos y dependiendo de la provincia que estudiemos nos vamos a encontrar también cierta heterogeneidad a la hora de realizar estos libros. Por ejemplo, en Granada vamos a tenerlo muy parecido a las hojas de cálculo o similares a una hoja de cálculo que estamos acostumbrados a ver, mientras que en otros lugares lo vamos a encontrar esos asientos de manera escrita de tal forma que parece un párrafo, como si fuera un texto normal donde van describiendo cada uno de los miembros de las familias. Una vez realizado estos libros se comprobaba también en lectura pública que todo lo que había en ellos estaba correcto y en el caso de que no fuese así, pues se decía y se cambiaba o se investigaba qué era lo que sucedía para evitar ocultación o fraude o apropiación indebida en este caso. Ahora bien, una vez realizada esa lectura pública, se pasaba a la creación de los estados o mapas locales, que eran unas tablas divididas por letras de la D a la H, salvo la G en el caso de eclesiásticos, que no se elaboró al no estar estos sujetos al impuesto de lo personal. El contenido de estos estados estaba establecido dentro de la instrucción entre los puntos 33 y 37. Además de esta documentación, también se encontraba aquella denominada como diligencias, autos y copia de documentación verificatoria, que era un conjunto de documentos muy variado, entre los que se encuentran autos y diligencias, donde se recogían todos los pasos y hechos acontecidos en cada unidad catastral y que nos sirve para reconstruir esa historia de la catastración dentro de esa villa, lugar o núcleo donde se catastraba. Después teníamos la relación de individuos sujetos al impuesto de lo personal, aunque este documento no aparece en todas las provincias. Teníamos la certificación de diezmos del último quinquenio para ver si lo declarado coincidía con lo que venía declarándose en años anteriores. La certificación de ingresos y gastos del concejo, que emitía el escribano del ayuntamiento y que es de alto interés para los investigadores porque nos permite conocer no solo la situación económica del ayuntamiento, generalmente de penuria, sino también conocer en detalle cuáles eran sus fuentes de ingreso y en qué gastaban el dinero. Ello permite, por ejemplo, conocer si se mantenía servicios sanitarios como médicos, farmacéuticos, cirujanos, servicios educativos, infraestructuras como la limpieza de cauces, reparo de puentes, etcétera, fiestas y sermones de tabla, rogativas por heladas, lluvias, sequías o cualquier otra calamidad. Además de ellos, también tenemos la copia de los privilegios de rentas y derechos enajenados a la Real Hacienda y la relación de lo enajenado. Y finalmente, la certificación del escribano del ayuntamiento de que los miembros de la audiencia no habían recibido obvención alguna y de que han pagado todo lo que habían consumido. Además de toda esta documentación, existe también la correspondencia entre los distintos protagonistas del catastro. Por tanto, podemos encontrar
cada vez más esta documentación digitalizada. Parte de ella se encuentra dentro del portal de Family Search, aunque a veces no tiene la precisión que en este caso se espera de esa descripción del volumen documental. No obstante, dentro de ese portal sí vamos a tener una colección, en este caso una colección dedicada única y exclusivamente al catastro de Ensenada, mientras que otra documentación hay que buscarla a través del catálogo y entrando localidad a localidad. Por ende, dentro de esta colección vamos a encontrar la provincia de Córdoba y Jaén, y luego tanto lugares del Reino de Sevilla como lugares del Reino de Granada hay que buscarlos pueblo a pueblo o lugar a lugar. La documentación a nivel provincial del catastro de Ensenada se creó por agregación de información. Dentro de ella encontramos dos tipos de documentos, los de tipo catastral y los de tipo metacatastral o paracatastral. Los documentos catastrales son los establecidos por la instrucción anexa al Real Decreto del 10 de octubre de 1749, y entre ellos encontramos los estados o mapas generales, es decir, de las provincias, elaborados a partir de esos estados locales, y por otro, el libro de lo enajenado a la Real Hacienda, que recoge pueblo a pueblo las rentas y derechos reales enajenados y sus detentadores. Ambos se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. Por otro lado, los documentos paracatastrales o metacatastrales son aquellos que no estaban previstos realizarse dentro de la instrucción, pero que se ordenaron elaborar en el transcurso de las averiguaciones y con los datos obtenidos en las mismas, a saber, el libro del mayor hacendado o de la Casa Mayor de Ezmera, que contiene la relación de la Casa Mayor de Ezmera en cada unidad catastral, es decir, aquel o aquella cabeza de casa que mayor diezmo paga. El original de este documento se mandó a la Junta y se custodia en el Archivo General de Simancas, y luego los de cada provincia quedaron en las contadurías, pero muy excepcionalmente se han conservado. Jaén es una de esas excepciones. El censo de Ensenada de 1756 es otro documento paracatastral. Se trata de un censo sobre todo de población eclesiástica, aunque también incluye información de seculares y por los criterios de clasificación se acerca más a los catastros que a un censo. La información de Andalucía se custodia en el Archivo General de Simancas. Finalmente, el vecindario de Ensenada de 1759 fue otro de esos documentos metacatastrales y ha sido publicado en 4 volúmenes dentro de la colección de Alcabala del Viento, y de él no se ha conservado el volumen oficial original que se elaboró a partir de los provinciales, enviados desde cada una de las intendencias, pero por el contrario, sí se han conservado y están en Simancas los originales enviados desde cada una de las provincias, a excepción de Jaén en el caso de Andalucía. Por ello, os invitamos a descubrir los portales mostrados, tanto en Pares como en Family Search, y consultar la bibliografía para daros cuenta de la cantidad de usos y perspectivas que están mostrando los avances historiográficos de estos últimos años. Pues con la documentación del catastro de Ensenada vienen trabajando sobre todo historiadores y geógrafos, pero también especialistas de otras disciplinas como economistas, demógrafos, arquitectos, etc. Y esa gran cantidad de información que contiene el catastro de Ensenada hace que podamos realizar trabajos desde muy distintas perspectivas y temas. Por ejemplo, el conocimiento agrario, donde tenemos los estudios de Bringas Gutiérrez, Amparo Ferrer o Pilar Pez y Cristóbal, profesora de esta casa, quien ha trabajado magníficamente esta cuestión en la zona de Vélez Málaga y a la cual mando un fuerte abrazo desde aquí. Otras temáticas como el estudio de la mujer las aborda Margarita Virriel, el asunto eclesiástico trabajado por la profesora Soledad Gómez Navarro o temas económicos, gremiales, que podemos citar aquí como autores a Ramos Palencia, a Siro Villas, aspectos demográficos tratados por el profesor también de esta casa San Pelayo, o trabajos concretos de respuestas generales o interrogatorio de la letra A de una localidad en concreto, entre los que podemos destacar los de la profesora Fernández Parada, en el caso de Antequera, o análisis de cartografía del catastro, como aborda la profesora Ortega Chinchilla.
Quisiera pedir disculpas porque de seguro me dejo a muchos atrás en este breve espacio de tiempo, pero que podrán descubrir en el capítulo que les hemos preparado para este congreso y que estará muy pronto para su consulta. Por todo ello, quisiera concluir animándoos a conocer el catastro de Ensenada y a comenzar vuestra trayectoria investigadora con una de las fuentes más ricas para conocer el siglo XVIII en la Corona de Castilla. Así pues, una vez pensado el tipo de dato que quieren manejar, el espacio geográfico que van a abarcar y esbozadas esas ideas generales del TFG, estoy seguro que la profesora Milagros León Vegas estará encantada de guiaros, y os aseguro que lo hace muy bien, y contaréis en este caso con mi total ayuda para resolver dudas o cuestiones a la hora de abordar vuestro trabajo final de grado. Muchísimas gracias por vuestra atención y mucho ánimo en este paso final para obtener el grado en Historia.